Bueno, hola. Ay, ¿cómo hago para Se estoy yendo doble. Sí, yo creo que vas a tener que desconectar. Sí, ya salí de una. Hola a todas, buenas noches. Yo soy Dana. El día de hoy voy a apoyar a Ana Elsa con las reglas para el Zoom. Nos da mucho gusto que estén aquí porque eso nos indica que están interesadas en que el proceso de sanación pues avance, ¿no? Para que aprovechemos mejor el momento de esta charla, les pedimos que en todo momento su micrófono esté desactivado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Damos un toque en la pantalla de nuestro celular y automáticamente se activa el menú de nuestro lado izquierdo del teléfono, que sería más o menos de este lado. Un micrófono pequeño, lo tocamos y va a aparecer una diagonal roja. Eso nos va a indicar que el micrófono ya está apagado. En los próximos minutos, nuestro invitado, que va a ser el doctor Alejandro, va a hacer su presentación. Hay que darle tiempo que él concluya y después va a venir el espacio para las preguntas y las respuestas. Pueden empezar conforme las preguntas vayan surgiendo, escribiéndolas en el chat. Va a ser del mismo lado en el menú, pero ahora de nuestro lado derecho. Tocamos y ahí nos va a aparecer chat, le damos ahí y automáticamente nos lo despliega para que podamos escribir. Alguien va a juntar las respuestas y si alguien, las preguntas, si alguien coincide, pues ya para no perder el tiempo. Si el tiempo no lo permite, se va a abrir el espacio para que las preguntas sean directamente con nuestro invitado y se nos va a indicar en qué momento y qué persona va a ser la que puede activar su micrófono para que haga sus preguntas. Hay que tratar de ser respetuosos todo el tiempo, no necesitamos estar de acuerdo, pero si escuchamos probablemente la enseñanza sea muy grande. Una vez que participamos en este tipo de eventos, aceptamos que nuestra imagen pues está siendo grabada y por lo tanto va a poder ser reproducida a través del canal de YouTube del Regreso a Casa y damos nuestro consentimiento para eso. Las redes sociales de nuestro invitado van a aparecer en todos los canales, Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, creo que son todas, espero que hayan quedado claras. Muy claras, bueno, muchas gracias, Dana. Bueno, pues bienvenidos todos al Regreso a Casa. Hoy tenemos un súper invitado que me alegró mucho y me enorgullece mucho porque soy parte de su equipo, el doctor Alejandro Águila Tejeda, que bueno, yo estoy en la vicepresidencia de la Red Mundial de Suicidología, acompañando a los sobrevivientes de suicidio. Entonces, pues, es un orgullo para mí tenerlo, doctor. Yo sé lo ocupado que está. Voy a decir lo más rápido que pueda su currículum porque es muy extenso. El doctor Alejandro Águila es licenciado en psicología con especialidad en el área clínica, maestro en psicoterapia psicoanalítica y doctorante en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental. Es perito en criminalista por la Academia Internacional, Ciencias Forenses, hipnoterapeuta, certificado por la UNAM. Ha sido reconocido por el claustro doctoral como doctoris honoris, ha participado en diferentes diplomados de profesor, director, interesándose en temas sobre adicciones, introducción a la sociología, tanatología, atención para adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, entre otros, en instituciones de gran prestigio. Es miembro y fundador de la Sociedad Española de Suicidólogos y también fundador de la Sociedad Mexicana para la Prevención del Suicidio y del Suicida. Ha tenido una participación activa en radio y televisión, es conferencista nacional e internacional, genera una cultura de prevención e intervención en el postvención del suicidio, ha publicado diferentes libros, muy buenos todos, que luego les voy a dar el nombre. Y bueno, es el fundador ahorita actualmente desempeña el presidente de la Red Mundial de Suicidólogos en México y Centroamérica y Caribe y pues bueno, a nivel mundial. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por estar aquí. Me enorgullece muchísimo tenerlo y bueno, ya le doy toda la palabra porque estamos perdiendo mucho tiempo y es una plática muy interesante. Adelante, doctor. Al contrario, Ana Elsa, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, un gran orgullo poder trabajar este tema, que es un tema que requerimos abordar para avanzar en el conocimiento de la suicidología, del fenómeno del suicidio, que así lo he denominado,
y pues este espacio es idóneo porque todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos seguramente tendrán muchas inquietudes, preguntas, cuestiones que deseen compartir y vamos a dar un buen espacio para ello. Yo les preparé una presentación porque, como bien lo dice el título de la charla el día de hoy, los mitos respecto al suicidio son algo que impide el que se pueda abordar adecuadamente, es algo que bloquea la realidad y sobre todo altera la forma en cómo mucha gente ha actuado frente al suicidio. Como anécdota, algo que deseo iniciar compartiéndoles antes de poderles dar la presentación, muchos de los pacientes que acuden a consulta y que lo intentaron o que ya lo lograron y las familias acuden con nosotros, hacen estas preguntas de respecto a los mitos y hay necesidad de hacer una área o un aspecto con las familias pedagógico, es decir, de enseñanza de qué sí es real y qué no es real. Porque como el suicidio es una muerte que nos espera, un tema que no se aborda comúnmente, una información que no se nos da a lo largo de la vida, y normalmente cuando o somos especialistas de la salud mental o tenemos una condición de un familiar, de un amigo, de alguien cercano que intentó quitarse la vida o ya lo logró, es cuando nos tenemos que enfrentar a este tema. Por ello, si fueran tan amables y me hacen hospedador, ya podría yo compartir la presentación. Ustedes me indican. Listo, ya está. Ah, excelente, gracias. Sí, ya. Nos da mucho gusto que siguen ingresando personas. Sí, usted las puede ingresar, ¿verdad? Sí, al momento de que solicitan su ingreso, 3 personas más, permítanme darles acceso para que se Es un incorporen con doctor nosotros. especialista a nivel mundial sobre el suicidio Ay, sí. y va a hablar Gracias. acerca del tema. Va a tener que silenciar, Gracias. doctor. Bien, adelante, es que algunas personas tienen su Sí. micrófono abierto. Por favor, si pueden silenciar el micrófono los que van entrando. Excelente, gracias. Bien, pues formalmente iniciamos. Los mitos sobre el suicidio han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que yo deseo compartirles es que entendamos desde la definición del mito. ¿Qué es un mito? Todos tenemos alguna idea, algún concepto, pero es necesario referirnos a los diccionarios, a las definiciones, que son muchas. Sin embargo, yo les traje la que considero es las que más nos pueden dar esta visión amplia respecto a los mitos. Sabemos que los mitos son estructuras que se materializan y que esto hace que quien los escucha los tome como reales. Los mitos van a cobrar vida en un proceso de transformación en otro. Es decir, alguien nos dice y le creemos, alguien lo comenta y lo tomamos como valedero, alguien que dice algo respecto, no nada más el suicidio, sino cualquier condición, y lo puede decir muy seguro, consideramos que está siendo certero en lo que nos comparte. Los mitos no tienen significado en sí mismo, sino son una relación con los demás. Y aquí sorpréndase que muchas veces el mito también se puede transmitir no solo de persona a persona, de familia en familia. Seguramente en las familias de ustedes, en mi familia, han existido algunos mitos que tomamos como valedero, pero como no siempre hay la posibilidad de
corroborarlo, pues no sabemos, ¿no? También los mitos se organizan en un grupo de unidad formando series de transformaciones. Siempre se refieren a acontecimientos pasados, es decir, es más fácil plantearnos respecto a qué ocurrió en otros momentos, en otras culturas o en otra parte de la historia del mundo, porque no se puede corroborar. Por eso se sustenta el mito. Cuando se ponen de moda, yo Doctor, creo. si quiere ponerme de cooperador para silenciar los micros, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Ok, permítame. Ay, sí, por favor, para no interrumpir la conferencia del doctor. Gracias. Gracias. Para poner en participantes, Analsa. Así como yo lo puse de hospedador, creo que es hospedador para poder silenciar o si quiere páseme otra vez el anfitrión y ya le voy a dar a usted para que comparta nada más. Ah, perfecto, muy bien. Permítame Sí. entonces. En convertir con anfitrión, ¿es posible? Pues póngalo a ver si puedo ahí silenciar. A ver. Ya está Analsa como Ok, anfitriona. perfecto. Muy bien. Sí, Me sí dice puede. si no, hacemos, ok. Parece que sí. Porque Muchas por ahí gracias. aparecieron unas rayas. Habrá que quitarlas, ahorita las quitamos. Ahí estamos. Pues nuevamente por aquello de que no se entendió debido a algunas interrupciones. Sabemos que los mitos son estructuras que se materializan en quien los escucha, es decir, lo tomamos como valedero. Los mitos van a cobrar vida con un proceso de transformación en otro. También tiene que ver quién nos lo está compartiendo, cómo nos lo dice, qué importancia tiene esa persona, si es una autoridad en nuestras vidas. Por supuesto, va a tener mucho más posibilidad de que se afiance esta idea errónea sobre cualquier tema. Los mitos no tienen significado en sí mismos, sino solo en relación con los demás. Tiene que ver a una referencia de, lo dijo fulanito, sutanito, menganito, entonces se va convirtiendo en una mentira que de tanto repetirse se toma como valedera, o algo erróneo que de tanto repetirse se toma como certero. Se organizan en grupos de afinidad formando series de transformaciones, porque como les decía, hay mitos familiares, mitos urbanos, mitos sociales, mitos históricos, ¿no? Seguramente ustedes y yo pues, revisamos mucho la historia en la primaria de nuestros países y pues, después se da uno cuenta que no era como nos la platicaron, que probablemente algunos datos no estaban tan afianzados o tan verídicos. Siempre se refieren a acontecimientos pasados y esto tiene que ver con que es más fácil modificar, alterar o transformar algo del pasado que situaciones del presente, insisto, que se podrían corroborar. Y por supuesto tiene unidades constitutivas como mini temas o cuestiones muy específicas en donde se requiere eso para clarificar, para explicar o para mitificar algo, ¿no? Sabemos de los mitos griegos, de los mitos romanos, de los mitos históricos y demás. A eso se refiere que va a constituir algo en el entorno respecto al mito. El mito puede ser uno, pero puede llevar consigo otras ideas o otras concepciones. Continuamos. Vamos a tratar de clasificar. Los mitos se clasifican según el asunto de que se traten. Tipo de mito, por ejemplo, los antropógenos. El asunto es de origen humano.
de las personas, de lo que ocurrió en otras épocas, en otras culturas, con el ser humano. Algunos otros mitos son cosmogénicos. ¿A qué se refiere? Al origen del mundo. Un origen divino, un origen de un estallamiento de planetas, un origen de invasión extraterrestre, un origen de una constitución de células, y así podemos tener varias ideas, conceptos respecto al origen y sus mitos que conlleva. Algunos mitos etiológicos, que es el origen de las cosas. Es curioso cómo estos mitos también hacen que la gente transforme la forma en cómo piensa, cómo siente, inclusive cómo actúa, de cómo se dio algo, sobre todo de tipo material. Los mitos morales, también respecto al bien o el mal. Y esto va acompañado de la cultura del ser humano, inclusive de la religión, hasta inclusive también de la ley. Mientras antes era algo malo, alguna cuestión social, de repente se transforma. Podemos incluir temas como eutanasia, aborto, por mencionar solo algunas. Y los mitos escatológicos, que también tienen que ver con respecto al fin del mundo. Es curioso cómo hay muchas hipótesis, teorías, conceptos, visiones, pero esto va a partir también de los mitos, es decir, cómo desde lo pasado, desde lo histórico, se pueden construir estas hipótesis o creencias o ideas respecto a el fin del mundo. Entonces, como ven, pues haciendo un panorama general, sí hay que entender la definición de mito, pero también que los mitos pueden transformarse, modificarse, ampliarse de acuerdo a el origen. Hay mucha bibliografía respecto a todo lo que vamos a revisar. Aquí les voy a dejar la presentación que se la haré llegar a Ana Elsa para que lo pueda compartir y la tengan ustedes. Lo más importante, ¿qué función tiene el mito? ¿Por qué los seres humanos nos llenamos de mitos? La función de significado se refiere a que los mitos no solo son historias que brindan explicaciones o justificaciones políticas, también otorgan un consuelo, un placebo para el ser humano y evitar sufrimiento, dolor, otras creencias o inclusive la verdad misma. El objetivo de vida o la calma de los individuos puede ser una razón de por qué se inserta un mito. Así sucede con los mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento, la victoria. Por lo tanto, los mitos no son historias alejadas de la persona, sino que funcionan como un asidero existencial, es decir, un motivo de acuerdo al psicoanalista estadounidense Rollo May. Este autor dice pues, que los seres humanos necesitamos a veces mitos. Y por eso pongo en esta imagen que identifiquemos las fábulas, los mitos y las leyendas. A veces no identificamos bien en qué momento estamos hablando, entendiendo algo que se convirtió o se transformó en una fábula, o se construyó como fábula, que tiene que ver ya con mitos y esas famosas leyendas. Sí hay una gran diferencia en ello y necesitamos identificarlo, porque mientras las fábulas normalmente tienen que ver con algo infantil, los mitos tienen que ver normalmente con la ganancia, la pérdida, la victoria, la historia, la trascendencia. Y como lo vimos de acuerdo a la clasificación, el mito va a instaurarse para dar una explicación. Y la leyenda normalmente tiene que ver con
esa historia que se va cambiando, se va transformando y se va compartiendo de boca en boca o de historia en historia, de libro en libro o de trascendencia en trascendencia. Lo que necesitamos es evitar difundir mitos erróneos, mitos que afectan al individuo, mitos que no construyen la verdad, mitos que distorsionan esa realidad que necesitamos conocer y saber. Los mitos son criterios culturalmente aceptados y entronizados en la población que no reflejan la veracidad científica, pues se trata de juicios de valor muchas veces erróneos con respecto al suicidio y los suicidas, y a los que intentan inclusive el suicidio, que deben ser eliminados si se desea colaborar con este tipo de personas. Los eliminamos para que lo falso, lo erróneo, lo distorsionado no siga preservando. Hemos encontrado que lastima, daña, afecta y sobre todo deja intranquilidad en las personas. Con cada mito se intentan justificar determinadas actitudes de quien lo sustentan, las que se convierten en un freno para la prevención de esta causa de muerte. Decimos en la suicidología que hay que estar rompiendo mitos, porque hay unos muy comunes como los que les voy a compartir más adelante, pero de repente se empiezan a insertar nuevos. Y entre más investigamos, más estudiamos, más vemos un tema, más se va aclarando. El ejemplo más claro lo estamos viviendo ustedes y yo con el coronavirus. ¿Cuántos mitos cuando inició se despertaron? Y estas falsas creencias, ideas, conceptos erróneos que mucha gente tenía fueron desmitificándose en la medida que la ciencia fue mostrando la verdad de ello. Y es así como hoy en día tenemos mucho más claro qué pasa con el coronavirus, qué pasa con el contagio, con sus variantes y todo lo que tiene que ver con el entorno. Es decir, información científica valedera, bien sustentada, que nos permite saber la verdad. Veamos las situaciones que entendemos como mitos y realidades. Número 1, mito. El que se quiere matar no lo dice. Es un criterio equivocado, pues conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan sus ideas suicidas o amenazan con suicidarse. Nuestro criterio científico, los estudios, quienes vemos pacientes, quienes investigamos en el tema, sabemos que de cada 10 personas que se suicidan, 9, mucho ojo, 9 de ellas manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Todas las personas que se quieren suicidar mandan mensajes. No siempre las identificamos, no siempre desciframos el mensaje. Muchos son verbales, paraverbales o no verbales, conductuales, que nos permiten saber que la persona no está bien. Por eso hay que romper este primer mito. Es un criterio equivocado, pues conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan sus ideas suicidas o amenazan con suicidarse. Mito número 2. El que lo dice no lo hace. Es un criterio equivocado, ya que conduce a minimizar las amenazas suicidas que pueden considerarse erróneamente como chantajes, manipulaciones, alardes, etcétera. Es que esto lo he escuchado inclusive en muchos colegas. Es que nada más está chantajeando. Siempre les respondo, aunque sea desde tu visión, desde tu percepción, un chantaje, hay que escucharlo. Finalmente,
alguien que lo diga, aunque fuese en esta actitud, en esta vertiente, debe ser escuchado, debe ser entendido, debe ser comprendido y no juzgado o minimizado, que es lo que sí puede provocar entonces la acción suicida. Nuestro criterio científico es que todo el que se suicida expresó lo que ocurriría con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología tenemos un tríptico en donde les explicamos a las personas todos estos cambios de conductas que pueden ser focos rojos para identificar a alguien que pueda estar en riesgo suicida. Esto permite identificarlo y prevenirlo. Por ello, la necesidad de conocerlo. Mito 3. Los que intentan suicidarse no deseaban morir, solo hacen el alarde. Volvemos a ese criterio equivocado porque condiciona una actitud de rechazo a quienes intentan contra su vida, lo que entorpece la ayuda que estas personas necesitan. Sabemos que aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de alardosos, pues son personas a las cuales les han fracasado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas excepto el intentar contra su vida. Y aquí les puedo compartir un caso que me llamó mucho la atención de una niña, y fue una de las primeras niñas que tuve la oportunidad de atender cuando trabajaba yo en el DIF, y que me decía su abuelita que la niña pues no tenía papá, la mamá se había ido a Estados Unidos y la había dejado a cargo de la abuela. Esta abuela comenta que su nieta había tomado un vaso de cloro con la intención de morirse, de suicidarse, de acabar con su vida. Y la abuela se sorprendía cómo ella, la nieta, ya no quería vivir y fue el método que encontró en casa para ello. Cuando yo entrevisto a la niña, me dice que su abuela con el cloro mataba todos los bichos, bacterias y todo lo que estaba mal en casa, que no debía estar. Por ello, ella, tomando un vaso de cloro, se iba a morir. A lo mejor el método, desde ustedes y desde mí, pues tenemos claridad que no había posibilidad de muerte. Sin embargo, desde ella, desde la menor, era una forma de ya no existir. No es que estuviera haciendo alarde, simple y sencillamente era una necesidad de una inquietud interna de no seguir en esta vida. Había que tomarla en serio. El decirle, ay, no, ¿cómo crees que con eso te vas a morir? O es una tontería, o cómo lo pensaste, etcétera. Es un juicio que no debemos hacer. Debemos entender la intención para comprender que de fondo no la estaba pasando bien y requería, por supuesto, una ayuda psicoterapéutica. El mito número 4. Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado de ante un tren. Aquí estamos juzgando el método. Y créanme que, pues hasta el día de hoy, no habría un método seguro al 100%. Este es un criterio equivocado que refleja la agresividad que generan estas personas en aquellos que no están capacitados para abordarlos. ¿A qué nos referimos? Que hay familias que se enojan con alguien que intentó quitarse la vida. Lo juzgan, lo critican, lo ofenden, inclusive hasta lo castigan como si fuera una condición de conducta que había que corregir y no una emoción que habrá que entender. Nuestro criterio científico es que todo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y de vivir.
El método elegido no refleja los deseos de morir de quien lo utiliza y proporcionarle otro de mayor letalidad es calificado como un delito de auxilio al suicida, ayudarlo a que lo cometa, que ya está penalizado por nuestro código vigente. Hay gente que directamente le ha dicho a alguien que utilizó el método poco letal: si realmente quieres matarte, mejor aviéntate de un 8º piso. Esto también es un delito. Dar ideas, prestar el método, ayudar a alguien que se suicida, lo contempla la ley como un delito. Pero de la mano de esto tenemos que ser más humanos, más conscientes, que si alguien atentó contra su vida es que no la estaba pasando bien y que requiere una ayuda emocional, requiere un apoyo, no una crítica, un juicio o inclusive esta condición de hacerlo menos o de considerarlo que era tonto, porque ni siquiera para eso sirves, ¿no? Que son argumentos que muchas veces se dicen sin pensar en el dolor, en el sufrimiento del otro. Mito número 5. El sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Bueno, esto lo piensan hasta algunos de mis pacientes. Ah, no, ya pasó, entonces fue nada más un mal momento. No, esto es un criterio equivocado que conduce a disminuir las medidas de observación estricta del sujeto y la evolución sistematizada del riesgo de suicidio. Ahí les van las estadísticas. Alguien que lo intenta una vez tiene el 50% de probabilidades de repetirlo 2 veces. Alguien que lo intenta 2 veces tiene el 75% de repetirlo 3 veces. Y cuando ya lo hace por 4ª, 5ª vez, esto se eleva hasta el 90% de posibilidades de repetirlo en las siguientes ocasiones hasta lograrlo. Yo he tenido pacientes hasta con 18 intentos. Algo no está bien en el individuo, algo no satisface el vivir y por ello el intento frecuente de querer acabar con la vida. Hay que prestar especial atención a alguien que está insistiendo en acabar con su vida. Casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo después de los primeros 3 meses tras la crisis emocional. Esto ocurre cuando la persona mejora y sus movimientos se hacen más ágiles y está en condiciones de llevar a vías, de hecho, las ideas suicidas que aún persisten y antes, debido a la inactividad e incapacidad de movimientos ágiles, no podía hacerlo. Parece que en la recuperación, entonces, las personas se sienten nuevamente con esa energía para volverlo a intentar una o más veces, o las que fuese necesario, hasta que lo logren. El daño es permanente, la amenaza es constante y la necesidad de ayuda urgente. Mito número 6. Todo el que intenta el suicidio estará en ese peligro toda la vida. Traducido en palabras coloquiales es: ahí va el suicida, es que es un suicida, aguas con el suicida porque no sabemos en qué momento lo puede hacer, y condiciones que parecen hasta burla, crítica o juicios apresurados. Este criterio equivocado que intenta justificar en algunos casos la sobreprotección hacia el individuo y el estigma o rechazo por temor a que se repita. Aquí les van otros datos interesantes. El criterio científico es que entre el 1 y el 2% de los que intentan suicidarse lo logran durante el primer año después del intento y entre el 10 y el 20% lo consumarán en el resto de sus vidas. Y aquí me detengo porque algo que yo he encontrado desde mi visión del psicoanálisis es que para el inconsciente no hay tiempos.
Y si en algún momento de la vida del individuo surgió esta necesidad de quitarse la vida por una crisis, por una desesperanza, que es lo que encontramos en los pacientes, y no se resolvió en su momento, puede reeditarse en etapas posteriores del desarrollo. Por eso la necesidad de que alguien que lo intenta sí lleve un tratamiento psicoterapéutico y se revisen a fondo las causas, los motivos que lo llevaron a la acción suicida. Sabemos que una crisis suicida dura horas, días, raramente semanas, por lo que es importante reconocerla para su prevención. Las crisis también, cuando no se ven, no se revisan, no se resuelven satisfactoriamente, pueden ser recurrentes porque el conflicto permanece. El motivo que nos llevó a la crisis va a estarse refrendando en diversos momentos, etapas y épocas de la vida. Por eso la necesidad de revisarlo a fondo para saber qué ocurrió en ese momento y poder lograr una transformación. El mito número 7. Todo el que se suicida está deprimido. Es un criterio equivocado que tiende a ser sinónimo de suicidio y que la depresión, lo cual no se ajusta a los estrictos hallazgos. Porque los porcentajes nos dicen que del 60 al 70% probablemente cursaban con algún tipo de depresión, pero hay un porcentaje que no, que fueron otras situaciones, otras causas. Sí requerimos hacer un buen diagnóstico de la depresión, pero no todos los deprimidos se quieren suicidar y tampoco no todos los suicidas estaban deprimidos. Nuestro criterio científico es que aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los que lo hacen presentan este desajuste emocional. Pueden padecer esquizofrenia, alcoholismo, trastornos de carácter, estar bajo las influencias de alguna droga. Son otras condiciones por las cuales la gente puede decidir quitarse la vida y no necesariamente por una situación de depresión. Mito número 8. Todo el que se suicida es un enfermo mental. Bueno, este mito tuvo tanta fuerza, tanta importancia en épocas anteriores en la humanidad, que alguien que lo intentaba inclusive era agredido, sometido, drogado, se le daban electroshocks, ya cuando la tecnología y la ciencia a partir de los años 50 ingresa, es decir, se le contenía de tal forma que el método era violento, agresivo, invasivo para el individuo. Este criterio equivocado que intenta ser sinónimo de suicidio y la enfermedad mental. En el diplomado de introducción a la suicidología que impartimos en el instituto, explicamos desde el primer módulo cómo se veía el suicidio en otras culturas, en otras épocas, cómo se afrontaba, en donde muchas veces al suicida que no lo lograba, se le castigaba, se le penaba, e inclusive había legislación que se le daba una sanción económica que debía cubrir. Se le quitaban sus bienes, se marcaba la familia o se le expulsaba inclusive del lugar. Bueno, hasta muertos ocurrían este tipo de condiciones con los suicidas. No se le permitía enterrar en Camposanto ni en el lugar en donde los demás se enterraban. Contaminaba según esto. El criterio científico es que los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. No caben dudas de que todo suicida es una persona que sufre, pero no necesariamente un enfermo mental. Criterio número 9. El suicidio se hereda. Hoy en día, con todos los estudios del genoma humano, con todas las revisiones y los avances tecnológicos en las neurociencias, sabemos que este criterio equivocado
tiende al nihilismo terapéutico, pues se cree erróneamente que lo está determinando el suicidio a través de una herencia y es imposible modificarlo. La realidad es que no está demostrado que el suicidio se herede, aunque se puede encontrar varios miembros de una misma familia que hayan terminado con sus vidas por suicidio. En estos casos, lo heredado es una predisposición a padecer determinada enfermedad mental en la cual el suicidio es un síntoma principal, por ejemplo, en la depresión, en las esquizofrenias como factores más comunes. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado un gen suicida. Y mito número 10. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Afortunadamente, esto es totalmente erróneo, criterio equivocado que limita las acciones preventivas, ya que si sucede de esta manera es imposible pronosticarlo y por lo tanto prevenirlo invita a la inercia terapéutica. Pues el quiso ya no se puede hacer nada. El criterio científico es que antes de intentar suicidarse, toda persona hace evidencia de varios síntomas que se han definido como síndrome presuicidal. Sí, síndrome presuicidal, consistentes en la constricción de los sentimientos y el intelecto, inhibición de la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas y se reserva para el individuo. Y existencia de unas fantasías suicidas, todo lo cual se puede detectar a su debido tiempo a fin de evitar que esta persona lleve a cabo sus propósitos. Puede ser que las personas impulsivas lleguen más no solo al acto suicida, sino a la violencia en general. Pero esto puede prevenirse, puede atenderse con anticipación. Una persona impulsiva que lleva el suicidio ha sido impulsiva en todas las conductas, no nada más en la situación suicida. A manera de conclusiones, los mitos sobre el suicidio, el suicida y los que intentan el suicidio constituyen un obstáculo para la prevención de dicha conducta, por lo que se impone que se divulguen y junto a ellos los criterios científicos para que la población tenga más recursos con los cuales enfrentar a los individuos en riesgo. Aquí agrego algo más de bibliografía que les puede ayudar. Hay mucho material que se ha publicado. En lo personal, tengo 3 libros: Cómo enfrentar la muerte, Suicidio, la última decisión y Duelos en tiempos de pandemia, que hablamos también de riesgo suicida por COVID. Todo esto junto a mucha información, material e investigaciones que afortunadamente día a día han estado saliendo. Los diplomados, los cursos que damos en el instituto, todo esto permite que cada vez más personas conozcan respecto al suicidio. En el Instituto Hispanoamericano de Suicidología estamos muy orgullosos que hemos podido llegar a más de 15 estados de la República Mexicana, llegar a fronteras lejanas como Costa Rica, vamos a estar en España, muchos países de Centro y Sudamérica ya estamos negociando para llegar con ellos. Todo esto es la divulgación y la prevención del suicidio, porque el ser humano tiene derecho a una buena calidad de vida. Y si esta información nos permite ayudar a quien en un momento dado ha pensado en quitarse la vida o lo ha intentado, lograremos poner nuestro granito de harina y ayudar a aquellas personas que están en una situación emocional que requieren ayuda, comprensión y no un juicio, una crítica o un mito erróneo respecto a lo que deciden. Aquí están nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, YouTube, como Suicidología e Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante todo lo que nos dice de los mitos, porque pues sí, realmente
vivimos en un mito con el suicidio, ¿no? Y hasta para hablarlo y todo. Bueno, aquí hay preguntas ya en el chat. Si quieren empezamos ya con las preguntas. Con gusto. A ver, dice, bueno, aquí dice Agustina, ¿cómo lograr superar el dolor, las ansias de morir con él cómo ayudarlo a que encuentre el camino correcto y cómo lograr superar el dolor, las ansias de morir con él? ¿Cómo ayudarlo a que encuentre el camino correcto y cómo saber si se fue enojado conmigo? No lo voy a entender. Aquí está hablando de que su pareja se suicidó. Cabe aclarar que tiene muy poquito tiempo de duelo, entonces, ¿qué recomienda hacer cuando sucede un suicidio y que pasa que entre estas ganas de morir, ¿no? A la persona también. Siempre compartimos que aquellos que estamos en duelo por suicidio es tan fuerte, tan intenso, tan largo como se nos hace, que no debemos pasarla solos, Ana. De veras, es muy necesario el apoyo emocional de un especialista que sepa conducirte y que te diga, esto que estás sintiendo es normal, esto te puede inclusive pasar, como lo que nos comparte la persona que dice, y es que yo también me quiero morir, o también he tenido deseos de estar con mi ser querido. Sí, sí dan ganas. Sin embargo, la vida tiene mucho que ofrecernos. Por ello, la necesidad con todos los supervivientes es, primer punto, dar un soplo de vida, hacerles ver que la vida sigue a pesar de que su ser querido no esté. Pero insisto, no atravesar este duelo solos. Es muy pesado para cargarlo solos. Así es, doctor. Aquí hay otra pregunta. Le preguntan a grandes rasgos, ¿no? Que tenía su hijo de 14 años cuando se suicidó, que jamás vio ningún comportamiento que le hiciera pensar que él estaba mal y que necesitaba ayuda. Pero el día que murió, su hija, que tiene 10 años, le dijo que su hermano venía jugando a ahorcarse desde que eran muy pequeños, pero que él le decía que no le dijera nada, a que ese juego era malo. Entonces ella pregunta que si la hija ahora ha llegado a decir que le gustaría saber qué sintió su hermano, que le ha entrado mucho miedo a dejarla sola y no sabe cómo ayudarla y qué decirle. ¿Qué decirle que si eso es un comportamiento suicida? Está preguntando. Con muchísimo gusto. Pues aquí confirma lo que hemos dicho en muchas conferencias. Todos los suicidas mandan mensajes. La mayoría de las personas que lo intentaron o lo lograron ya tenían intentos previos, algunos más frágiles, menos fuertes, menos intensos, pero la mayoría hace varios intentos antes de llegar a la consumación. Para la menor, le podemos recomendar a un personaje que yo hice, se llama Coco Consejero. Coco Consejero es un guiñol que les dice a los niños en solo 3 minutos qué es el suicidio, por qué se muere la gente, les explica respecto a la muerte y que puede ser mucho más fácil para los padres a través de estos videos compartir una información que nos cuesta trabajo a nosotros como adultos. Apoyémonos, hay que apoyarnos de los materiales como estos videos, hay también libros, especialistas que pueden trabajar con los menores, que hacen una labor muy buena para que el niño entienda esta situación y valore la vida. De esta forma, habrá menos angustia, menos preocupación en los padres de que alguien más se suicide dentro de la familia. Doctor, y por ejemplo, en este caso que la niña tiene 10 años y fue la que lo encontró y lo bajó, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es algo, un trauma puede ser, o sea, necesita realmente ayuda, ¿no? Es bien curioso, Ana, cómo los niños, sobre todo los niños de ahora, ya tienen un concepto mucho más realista respecto a la muerte. Antes de opinar que seguramente la niña esté o no esté en crisis o haya o no ha sido un shock, hay que escucharla. Hay que entrevistarla, hay que saber cómo vivió y cómo afrontó la situación. A través de allí ya tendríamos un diagnóstico, sí hay un shock o un estrés postraumático.
hay una condición de riesgo o no la hay. Pero insisto, la única forma es hacer una valoración y una entrevista a la menor. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Aquí están preguntando que si se ha tenido avance en el manejo de la salud pública con el tema en México, con el tema del suicidio. Hemos tenido avance porque ya la Secretaría de Salud se avienta, digo, valga la palabra, a publicar más sobre el suicidio. Sabemos que el INEGI aquí en México, como en muchos países que tienen este sistema de conteo, es quien nos informa respecto al suicidio y muchos otros temas, pero que la Secretaría de Salud cada vez más ha podido compartir esta información, sobre todo ahora también, inclusive con el COVID, que antes no hacía. La Secretaría de Salud se quedaba reserva en los hospitales, en las áreas que ellos atendían y que habían suicidas, pero hoy en día ya tenemos más información al respecto. Ok, ay, pues qué bueno. Aquí también te están preguntando, ¿se puede hacer un paralelo de un suicidio asistido y un suicidio de manera más cruda? Híjoles, qué pregunta tan rara, pero así como paralelo, yo diría que es muy diferente en quien de alguna forma requiere un suicidio asistido por una condición de enfermo terminal, que recordemos que esto se hace más en este tipo de pacientes, que alguien que lo intenta así como dicen crudamente o abiertamente. Uno es una condición médica que se recomienda por la situación del paciente y la otra es una decisión partiendo de una desesperanza. Ok, perfecto. Aquí les han preguntado también cómo encontrarle sentido a la vida cuando uno la ve tan dura e injusta, que pienso que ese es un motivo clave, ¿no, doctor? El sentido de la vida cuando se pierde es cuando se piensa en suicidio. Hay dos condiciones al respecto, Ana, porque yo creo que todos en algún momento dado podemos perder el sentido de vida, de niños, de adolescentes, de adultos o en la tercera edad. Sin embargo, no todo el mundo en este perderse, hablemos de camino, termina perdido. Hay gente que reencuentra su camino. ¿A qué se refiere? Finalmente, desde el punto de vista del psicoanálisis, hablamos de la estructura de personalidad. Hoy en día se habla de la resiliencia. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que fue más una crisis. Pero si alguien en esta pérdida de sentido de vida no sabe exactamente qué decidir, no decida. Busque ayuda, porque normalmente en crisis cuando decidimos tomamos las peores decisiones e inclusive decisiones en contra de nosotros. Por eso la necesidad de que alguien externo con una experiencia y un conocimiento en la salud mental pueda orientarnos adecuadamente y decirnos o encarrilarnos a este camino de la vida. Ok, perfecto. A ver, aquí también están preguntando los amigos y conocidos que alientan. Perdón, ¿tu Ana, no te micrófono? oímos. Perdón, se fue el micrófono. Sí, ya, Ya. listo. A ver, le preguntan, dice, los amigos y conocidos que alentaron y que ignoraron al suicida y lo llegaron a concretar, llegan a sentir culpa. Si es así, ¿cómo se les puede apoyar? Es muy frecuente efectivamente que sí se inserte la culpa, haya o no sido partícipe de ello, haya o no omitido. Yo he hablado mucho de esta culpa que le he denominado entrampada, porque es que yo hice algo o dejé de hacer algo. Cualquiera de las dos condiciones es mala, ¿no? Sí puede darse, inclusive, fíjense que yo he tenido en consulta amigos de alguien que su cuate del grupo les había dicho que se iba a suicidar, no le hicieron caso, lo tomaron de loco, se burlaban de él, finalmente lo logran y deja una gran angustia y culpa. Ese trabajo grupal que le llamamos postvención tiene que hacerse con un especialista. Los suicidólogos a veces trabajamos como cirujanos, tenemos que ser muy finos en el trabajo y en el diagnóstico y saber dentro de este grupo quiénes de ellos están en riesgo y con mayor culpa e inclusive con síntomas como depresión.
hacemos un trabajo grupal, pero también una identificación de los miembros más afectados. Y sí puede haber una situación de riesgo, por eso la necesidad de atención. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Le están preguntando también, ¿considera que hay irresponsabilidad de las farmacéuticas o los doctores al recetar antidepresivos y no advertir los pensamientos suicidas que pueden provocar y así preparar a los familiares y al mismo paciente? Aquí tenemos dos noticias. Les voy a decir la buena y la mala. La buena es que cada vez hay medicamentos mucho más nobles, más funcionales, más adecuados. Yo recuerdo cuando empecé a la consulta, los antidepresivos dejaban en el paciente resequedad de boca, dolor de cabeza, mareos, muchos efectos colaterales. Hoy en día no. El medicamento realmente sí ha funcionado. ¿Qué requerimos? Que el psiquiatra sea suicidólogo. Porque la mala noticia es que muchas de las personas que le recetan medicamentos, con esos medicamentos intentan quitarse la vida. Dos, muchas veces con el medicamento se hacen adictos al medicamento, sea adictivo o no adictivo el medicamento. Y tres, normalmente el psiquiatra que trata de preservar la vida, a veces, desde mi punto muy particular de vista, se les pasa las cucharadas. Yo muchas veces me peleo con los psiquiatras porque creo que les dan de más. Pero recordemos que la visión desde el psicólogo, suicidólogo, a la del médico psiquiatra es muy diferente. El psiquiatra quiere preservar la vida del individuo y pues prefiere tenerlo un poco aletargado y por eso a veces se da la sobredosis. Entonces, qué mejor que el psiquiatra tenga conocimientos de suicidio y será más asertivo en el medicamento. Ok, muy bien. Gracias, doctor. Bueno, aquí le están preguntando, ¿el sentimiento de todos los suicidas es el mismo? No, lo que encontramos en todos es desesperanza, pero esa desesperanza entendida y vivida como particularmente la pueden ustedes o yo sentir y vivir. No sabré decirles qué número de pacientes he visto a lo largo de todos estos años, pero nunca he visto algo igual. Siempre hay una condición específica diferente y un sentir. Y de veras, pacientes me sorprenden. Yo aprendo de los pacientes. Voy a escribir un libro sobre los casos más sobresalientes que he tenido y ahí entenderemos que hay no suicidas, hay un suicida en cada persona que intentó quitarse la vida con una condición específica que hay que escuchar, que hay que entender. Por eso tan importante el trabajo individualizado con los pacientes. Ok, doctor. También le quería preguntar, ¿el suicidio puede ser accidental? Les voy a responder como psicoanalista, no. Es que desde el momento en que alguien se pone en riesgo, ya es suicida o parasuicida. Y les voy a dar ejemplos. Los toreros. El torero sabe que va al ruedo, no sabe si va a regresar a su casa. Corredores de autos. El corredor sabe que va a estar en una competencia, pero no sabe si va a ganar, va a perder, va a vivir o va a morir. Ese tipo de conductas decimos que de alguna forma hay una exposición de vida y por eso un gran riesgo. Así es. Bueno, a ver, aquí están preguntando, valorará, dice, ¿hasta dónde debería existir la corresponsabilidad de un psiquiatra, psicólogo ante el suicidio de su paciente? ¿Existe legalmente algo? ¿Usted qué opina? ¿Debería existir? No regresará a mi hijo, pero ¿y sus siguientes pacientes? Es bien polémico esto porque cuando hemos tenido coloquios, encuentros, las personas que trabajamos la salud mental, sabemos que a todo cirujano se le va a morir algún paciente. No se puede evitar. Hay casos inevitables. Igualmente ocurre con el psicólogo o suicidólogo que atiende pacientes. Hay pacientes que se van a suicidar, a suicidar con el psicólogo, sin el psicólogo y a pesar del psicólogo.
No podemos decidir por el otro, podemos ayudarlo. Pero si hubo en algún momento dado una impericia, una negligencia, una omisión, sí se puede tener acciones legales. Y aquí yo recalco por ello la importancia que nosotros en el instituto hemos tomado, que quienes son suicidólogos certificados tengan un título, una preparación, como el diplomado, como el curso de intervención en crisis y una asesoría para que puedan ejercer y tener el menor riesgo de que los pacientes se les suiciden. Pero no hay posibilidades de eliminarlo. Ok. Bueno, aquí también, así resumiendo, hay preguntas como si los hermanos también corrieran riesgo. ¿Qué tanto porcentaje hay que los hermanos corran riesgo cuando se suicida el hermano? Fíjense que a nivel porcentaje no lo tenemos. Lo que sí sabemos es que hay condiciones. Uno, ¿qué vínculo tenía ese hermano que puede estar en riesgo con quien ya se suicidó? Dos, los primeros meses son los de mayor riesgo. Y tres, cómo es abordado, cómo es enfrentado el acto suicida por el entorno familiar. Son los tres factores que hay que valorar. Pero en general, cuando hay salud mental en la familia, los mismos hermanos saben que el sufrimiento que tienen los padres por la muerte del hermano por suicidio es tan grande que valoran más la vida. Pero tiene que haber como esa salud mental y esa comprensión por parte del entorno familiar. Y aun cuando no quieran terapia, doctor. Es que algunos tienen como esta condición, sobre todo el joven de hoy tiene como mucha información y puede decir, yo no lo haría porque no me gustaría nuevamente se repitiera el sufrimiento de mis padres. Así textualmente. Y tiene que ver con mucho con el adolescente sano, pues. Ok. Aquí le están preguntando cuál es la manera correcta de abordar el suicidio en la familia. Rompiendo los mitos, Ana, Pues sí. ¿verdad? Hablando de eso. Hablarlos, exactamente. Claro. Exacto. Bueno, aquí preguntan qué sugiere para disminuir la culpa en la madre al tener el suicidio de un hijo. Bueno, pues, ¿qué le podemos decir, no, doctor? Usted lo lee, nos lee todos los días. Así es, híjoles. La culpa es muy pesada, puede alargarse, puede complicar, puede enfermar. Cuando se preserva la culpa en una persona, en una familia, es porque hay situaciones ahí atoradas. Una, los mitos, como lo revisamos el día de hoy. Otra, esta culpa que he llamado yo entrampada. ¿Qué hice yo? ¿Qué dejé de hacer? Y tres, el desconocimiento. Y ahí les va una clave muy importante que puede no gustarle a la gente, pero sí es necesario decirlo. El suicidio es una decisión autogestiva. La gente decide quitarse la vida. No podemos decirle a alguien, oye, suicídate. Por ello es una decisión personal y así lo pongo yo en uno de mis libros. La gente se carga de culpas precisamente por la incomprensión de lo complejo que es el fenómeno del suicidio. Receta, si la culpa prevalece en usted, en su familia, en el entorno, en una sociedad, hay que atenderse. Ok, ¿y con cuánto tiempo, doctor, es esa culpa? Porque sí, de repente veo hacia mamás que tienen años. Entonces, ¿qué tanto tiempo es lo sano de tener ese sentimiento de culpa, no? Ay, qué buena pregunta, Anaísa, porque fíjate que la culpa como síntoma, vamos a ver que hay culpa como enfermedad o culpa como síntoma, ¿no? Cuando es una culpa como síntoma, encontramos que es normal dentro del duelo, que así los tanatólogos lo contemplan, que dicen de 6 meses a 2 años, más o menos. Por suicidio puede tardar más porque es un duelo más complejo. Pero idealmente, al momento de que elaboramos un duelo, la culpa se diluye. Puede no desaparecer, pero sí disminuir. Pero requiere un trabajo emocional muy fuerte de
comprensión, asimilación, información y sobre todo una dedicación a ese trabajo personal que debemos de hacer para no cargarnos de esa ni de ninguna culpa que nos sirve. Ok, perfecto. El duelo cuando es negado, doctor, sobre todo en un suicidio, ¿qué tanto afecta a la familia? Muchísimo. Es tan complejo la situación del duelo. Afortunadamente hoy en día ha evolucionado mucho la tanatología y tenemos mucha información al respecto, que inclusive se ha diagnosticado y clasificado. Duelos congelados, duelos larvados, duelos encadenados, duelos patológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí se puede preservar por mucho tiempo y perjudicar mucho el funcionamiento, la dinámica y sobre todo la salud mental de una persona, de una familia, si el duelo no se ha resuelto. Pues es necesario hablarlo y vivirlo, ¿verdad? Necesario. Forzosamente. Ok. Aquí también está, bueno, de lo que dijimos del suicidio accidental, aquí está una mamá diciendo que su hijo consumió hongos, que nunca tuvo indicios de suicidio, entonces que no sabe si fue un accidente o que a lo mejor ya lo tenía pensado. A ver, también están preguntando qué es la felicidad que uno en la vida tiene, momentos bonitos, pero ¿qué es la felicidad, no? Porque, bueno, eso también me ha tocado mucho escuchar a las mamás que dicen, yo jamás voy a volver a ser feliz después de esto, ¿no? Entonces, ¿usted cómo cree que se puede ver eso de la felicidad? Yo sé que son como que momentos, ¿no? Nadie es feliz completamente, pero ¿se podrá volver a ser feliz después de un suicidio de un hijo, por ejemplo? O de alguien de la familia. Ana, ojalá podamos hacer otro Zoom hablando específicamente de ese tema que es tan amplio y aparte es tan bonito, hablar de la felicidad, porque curiosamente yo acabo de ver un documental hace días respecto a la felicidad. La pregunta era si los cavernícolas eran más felices que nosotros, ¿no? O nosotros ahora con todo lo que tenemos somos más felices. No hay una respuesta certera. Creo que la felicidad no está en el entorno, está en el interior. Sí, un coche del año nos hace feliz, claro, qué padre, pero nos hace feliz un tiempo. Y es lo que dice este documental que yo vi y me llamó la atención. 3 cosas rescatables. Se les voy a pasar el link a Ana Elsa para que lo puedan ver. Sí, sí, sí. Dura 43 minutos, pero está de lo más interesante, hecho por científicos. Ay, Pero 3 cosas sobresalieron respecto a la felicidad. 1, la felicidad es interna, no externa. 2, algo material sí, sí nos hace feliz. Hay muchas mujeres. Díganme quién no se hace feliz por comprarse algo. claro. Claro, está padre, ¿no? Pero nos hace feliz un rato, no eternamente. Siguiente, el último punto y más importante respecto a la felicidad. La felicidad no puede estar permanentemente en el individuo porque genera una explosión de endorfinas, serotonina, melatonina, que el cuerpo no lo podría soportar. Por eso son momentos de felicidad. Así es. Ay, pues nos pasa el link, doctor, está muy Sí, está interesante. interesantísimo. Sí, bueno, aquí hay muchas preguntas. Aquí están preguntando, ¿es normal sentir vergüenza, decir que mi hijo se suicidó? Me pasa que me preguntan y solo digo que fue un accidente. ¿Es normal? Sí, es otro de los mitos, de ese uno de los que se me fue, solo les presenté 10, tendríamos que hacer como muchas sesiones porque son miles de mitos. Sí, esta situación de vergüenza es algo que se trae cargando desde muchos años atrás y yo le diría a esta persona, más que vergüenza, cada quien decimos y decidimos a quién le podemos compartir la verdad de lo ocurrido con nuestro ser querido. No todo el mundo tiene que saberlo, pero la vergüenza, si permanece en la persona, es porque no ha entendido bien el fenómeno del suicidio. Así es. Bueno, doctor, a ver, no sé qué tanto tiempo más tenga porque ya tenemos más de una hora. Y tenemos
para 2 preguntas más, si eres tan amable. Ok, te están preguntando que si cómo y dónde encontrar los videos de Coco Consejero y si hay alguna manera de que vea usted a su hija. Con muchísimo gusto, la página es www.suicidologia.com.mx. Repito, www.suicidologia.com.mx, y por supuesto nos pueden escribir para solicitar una cita a info@suicidologia.com.mx. Perfecto, doctor. Bueno, a ver, la última pregunta. Aquí le están preguntando, dice que su hija mayor tiene 29 años, que cuando tenía 12 empezó a cortarse las piernas, brazos, y luego a los 19 se cortó el brazo. Lo que su enamorado le engañó, que ahora, lo último, hace 5 meses atrás se tomó un clonazepam, dos pastillas, eso me preocupa, pero el que se suicidó fue su hermano, menor de 18 años, que eso le puede afectar o cómo puede ayudar, que nunca ha querido ir con un especialista. Ay, Ana, ya en lo que nos compartiste ya vi 4 puntos importantes. Hombre, el que se corte, el que se haya muerto el hermano, el que lo haya dejado el novio, y la cuarta se me olvidó, pero sumé 4 puntos álgidos de necesidad de atenderse. Que no se quiere atender. Ok, ¿qué hacemos cuando alguien necesitando ayuda no lo hace? Que vaya a la familia. La familia puede ser ese vínculo, ese gancho, no solo para atraer al paciente, sino para saber cómo abordar estas situaciones. Si esta chica ya lleva varios tiempo lastimándose, algo no está bien, algo no le gusta, hay necesidad de tener emociones diferentes porque su vida no es grata. Sí requiere ayuda. Ay, pues muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta plática que nos ha llenado de, bueno, pues nos ha quitado muchas dudas y pues queremos que vuelva, ojalá que tenga el tiempo para volver a hablar de muchísimos temas, muchísimos mitos sobre el suicidio, y hay que hablar más del suicidio definitivamente. Ahí están, aquí pusieron ya sus páginas, ahorita van a estar en todas las redes, pues todas las páginas donde podemos encontrar al doctor. Y bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si quiera decirnos algo, doctor. Sí, por supuesto, agradecer a todos los que estuvieron acompañándonos en esta plática. Vamos a tener muchas más, por supuesto, nos organizamos en tiempos para que sea viable, pero sobre todo agradecerte a ti este enorme esfuerzo que haces para que la gente esté con nosotros, la invitación, el apoyo que hace la gente para que se pueda realizar y que obviamente sea un esfuerzo de todos. Déjame eliminar aquí, ya, doctor. Adelante. Ahí está. Pero agradecerles a todos su atención y sobre todo a ti este gran esfuerzo que haces para que lo realicemos. Muchas gracias y no nos despedimos, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Pues seguimos aquí, doctor, y es un placer de verdad tenerlo. Todo lo que está haciendo por la red de suicidología, pues es maravillosa la red mundial. Y seguimos al tanto de todo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Anael. Gracias a todos, gracias, doctor. Gracias, Anael.